móviles están apagados. Muchas gracias. Bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts a aquest cicle anomenat Impacte social de l'emergència climàtica, què podem fer? I en concret aquesta xerrada, Geopolítica de l'emergència climàtica, canviaran las fronteras y els equilibris de poder amb el canvi climàtic. Con su permiso pasaremos al castellano para que los dos ponentes puedan debatir correctamente. Cuando pasemos al turno de preguntas, Uriol podrá contestarlas en catalán. En el caso de Ana, nos ha dicho que tiene voluntad se maneja un poco con el catalán, responderá en castellano, pero si quieren plantear las preguntas en catalán no habrá problema con esto. En primer lugar me presento, soy Celia Santos, trabajo en la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Salud Global y seré la responsable de moderar esta sesión y paso a presentarles a los ponentes de hoy. En primer lugar, Uriol Puig, bienvenido, investigador asociado del Barcelona Center for International Affairs, el CIDOB, y en concreto al proyecto Cascades, que busca analizar el impacto del cambio climático en pueblos, países y economías fuera de Europa y a la vez entender cómo este impacto tiene un impacto en Europa. Gracias por venir. Por estar aquí. Por invitarme. Y en segundo lugar a Ana Barreira. Hola Ana. Hola. Directora fundadora y abogada del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente y miembro del grupo de expertos y expertas independientes de la Asamblea Ciudadana por el Clima. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, antes de empezar el debate nos gustaría proyectar un breve vídeo con una entrevista que le hemos hecho a Rafael Vila San Juan, que es el director de Análisis y Desarrollo Global del Instituto de Salud Global, que contextualizará un poco la temática y aportará algunos datos para empezar el debate. La transición energética para minimizar los efectos del cambio climático llega en un momento crítico. Tenemos que cambiar, no hay posibilidad de continuar como estamos porque desde la época preindustrial hasta ahora estamos a punto de llegar a un calentamiento de 1,5 grados superior a lo que existía entonces. Si llegáramos a 2, los efectos ya serán incontrolables en cuanto a subida de las aguas del mar, en cuanto a deshielo de los glaciares, en cuanto a sequías, en cuanto a temperaturas extremas y por lo tanto con consecuencias dramáticas para lo que es la situación de las personas. La geopolítica inducida por la transición energética como consecuencia del cambio climático puede verse afectada de diferentes formas. En primer lugar, va a haber un cambio en aquellos países que consigan la autosuficiencia energética. Están a la cabeza, lógicamente, los más tecnológicos, Estados Unidos, China, Unión Europea. Cuando se consigue una autosuficiencia energética, se gana en seguridad, se gana, por lo tanto, en poder. Pero al mismo tiempo va a haber cambios drásticos en el poder de ciertos países, especialmente todos los grandes productores de materias primas en lo que serían energías fósiles. Para limitar las emisiones de efecto invernadero, lo que tenemos que buscar es un modelo de eficiencia energética con emisiones cero, es decir, que no haya energía fósil y por lo tanto que busquemos nuevas fuentes alternativas, especialmente las renovables. Está claro que tenemos que hacer una transición, no lo podemos hacer de hoy para mañana y por lo tanto vamos a tener que combinar diferentes fuentes energéticas, entre ellas nuevas que tecnológicamente están apareciendo y que hoy por hoy no generan emisiones, quizás generan residuos como podría ser la energía micronuclear, pero que en cualquier caso podría tener soluciones alternativas tecnológicas en el futuro para llegar a que esa transición se pueda realizar en los próximos 20 años. La relación entre clima y conflicto es directa. Si vemos hoy los conflictos que existen en el mundo, veremos que la franja de países que están en guerra, normalmente en casi todos ellos está también un problema de cambio climático, de calentamiento, de sequías, de inundaciones y por lo tanto de desplazamiento de población. Esa primera consecuencia es la que ya tenemos en los conflictos. Veamos lo que ocurre en Afganistán, donde el conflicto se agrava precisamente por la incapacidad de los sistemas y las personas para hacer frente a las consecuencias del cambio climático en su país. Pero existe una aún mayor, y es que el cambio climático va a generar grandes áreas en el planeta en donde, lógicamente, la competencia por esos recursos lo que va a hacer es que no haya capacidad de generar producción para alimentar, no haya seguridad alimentaria, que no haya ganado,
y por lo tanto muchísimo desplazamiento de población, lucha por los recursos en fronteras que muchas veces son porosas y que por lo tanto van a enfrentarse. Bien, ya veía algún movimiento de cabeza con el vídeo. Empezaré planteando algunas preguntas para iniciar el debate y posteriormente daré paso a que puedan preguntar lo que consideren. La primera pregunta va en referencia a lo que comenta Rafael Vila San Juan en el vídeo, en el que afirma que la relación entre clima y conflicto es directa. De hecho, comenta que la franja de países en guerra coincide con aquellos países que padecen más las consecuencias del cambio climático. ¿Qué opináis de esta afirmación? Pues yo, para empezar, me sabe mal discrepar con Rafael Vila San Juan, pero realmente yo matizaría mucho esta relación causa-efecto entre cambio o emergencia climática y conflicto. ¿Por qué? Porque, primero, es bastante simplificador, es ciertamente peligroso establecer esta relación causa-efecto, porque despolitiza lo que es esencialmente político, que son los conflictos, por ejemplo, o también el hambre, ¿no? Nosotros hemos hecho un proyecto, el proyecto Cascades, hemos dirigido un estudio de caso específicamente sobre la zona del Sahel, que, como bien saben, es una de las zonas más inestables del mundo a día de hoy. Él ponía el ejemplo de Afganistán. Hay distintas corrientes académicas, no hay ningún consenso académico que establezca esta relación causa-efecto entre emergencia climática y conflicto, porque básicamente, como decía, los conflictos son políticos y son sobre todo multifactoriales. En el caso del Sahel, como decía, hemos establecido que los conflictos se pueden dar por una competencia, ¿no?, o una competición por el acceso a los recursos, pero también por una injerencia extranjera. Por ejemplo, en el caso de la encuesta, ¿no?, a más de 300 expertos que hemos elaborado y hemos llevado a cabo en el marco del proyecto Cascades en el Sahel, una de las conclusiones es esa, ¿no?, que las operaciones militares fallidas, ¿no?, de la Unión Europea y de la comunidad internacional en la zona es uno de los principales causantes de los conflictos comunitarios, intercomunitarios, intracomunitarios en la zona, porque tienen efectos contraproducentes, ¿no?, más agravios en las poblaciones históricamente marginalizadas. Ese es otro de los factores importantes de esos conflictos. Por ejemplo, en el Sahel, ¿no?, operan poblaciones nómadas o seminómadas y sedentarias, agrícolas y ganaderas y pastoras, ¿no? Históricamente se han priorizado la agricultura sedentaria, ¿no?, proyectos desarrollistas muchas veces de agricultura sedentaria en detrimento de los pastores, y ese es otro de los factores que ha contribuido a exacerbar la inseguridad y el reclutamiento también, ¿no?, y de los agravios y el reclutamiento de los grupos estos marginalizados históricamente, que han sido más reclutados, ¿no?, por las fuerzas, los grupos armados, ¿no?, extremistas en la zona. Sobre todo hablamos de estos pastores seminómadas, ¿no?, de esta zona del Sahel. Por tanto, discrepo en el sentido de que es multifactorial, los conflictos son multifactoriales, no hay un debate académico muy vivo en relación a esta relación que él establece tan simple, ¿no?, entre cambio climático y conflicto. Por tanto, tendríamos que matizar esa relación, porque lo que hace al final es despolitizar lo que es esencialmente político. Sí, a mí me gustaría añadir algo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, y bueno, discrepar está bien también, ¿no? Además estás dando muchos argumentos, ¿no?, de peso para dejar de simplificar. Creo que vivimos en una época en la que se tiende mucho a simplificar las cosas, y los conflictos en general son cuestiones muy complejas en las que intervienen muchos factores. Y quiero recordar un conflicto que pues mucha gente ahora podría pensar que es un conflicto que se debe al cambio climático, y es el conflicto en la zona de Israel, el conflicto permanente, ¿no? En el año 1967 hubo la Guerra de los 6 días, y precisamente fue una guerra que se inicia porque Siria quería hacer unas obras para retomar agua de uno de los tributarios del río Jordán,
Y Israel lo que hizo fue que quería el agua, era un recurso muy importante para Israel y lo sigue siendo, y controló, después de ganar esa guerra, los Altos del Golán, que es donde está toda esa zona, ¿no? Y además hubo durante muchísimos años un conflicto también con Jordania, que luego en los acuerdos de paz, en principios de los 90, se llegaron a acuerdos, ¿no? Pero también es que esta zona, hay ese conflicto por los recursos, porque es que es una zona que siempre ha sido una zona árida. O sea, no es que ahora debido al cambio climático, o sea, también tenemos que analizar, claro que habrá conflictos que a lo mejor pues el cambio climático lo que hace es que incrementa el conflicto, es un factor más, pero no es digamos, esa relación directa siempre entre conflicto y clima. Y quería traer a colación este ejemplo pues del conflicto árabe-israelí, que está siempre ahí, y que además también otra de las cuestiones con Palestina, Israel siempre ha estado intentando controlar todos los acuíferos, ¿no? Y bueno, es una zona muy árida, Israel ha sido pionero también en técnicas de riego porque no tienen los recursos, ¿no? En fin, era algo más que añadir. Perfecto. Vamos a cambiar un poco al tema de las conferencias de las Naciones Unidas. El año pasado se celebró la última, que tuvo lugar en Glasgow. Uno de los objetivos, o por resumir mucho, ¿no?, es que los países se reúnen para intentar alcanzar este objetivo de limitar la subida de temperatura a los 1,5 grados, entre otras cosas. ¿Podéis comentar un poco, bueno, primero por contextualizar un poco qué son estas conferencias, y podéis comentar un poco sobre qué acuerdos se llegaron y si bajo vuestra opinión son suficientes y son válidos? Perfecto. Bueno, pues primero, lo que se celebra todos los años, que en los medios aparece como la Cumbre del Clima o la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esta convención se firmó en el año 1992, entró en vigor en el año 1994 y la primera conferencia de las partes se celebró en el año 1995. ¿Por qué? Porque se trata de un convenio internacional y normalmente dentro del articulado y todo lo que se acuerda en las convenciones se crea una gobernanza, una serie de órganos, es como el órgano supremo, que reúne, se llama Conferencia de las Partes, a las partes, que son las partes contratantes, que son los estados, porque en el derecho internacional los sujetos de derecho son los estados, los que han firmado y han ratificado esa convención, en este caso la de cambio climático, se reúnen para ir analizando cómo se está aplicando la convención y además también para ir desarrollando el articulado, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego después, en el año 1997, porque la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático tiene un objetivo muy genérico, pero no tenía ningún objetivo concreto de reducción de emisiones. Entonces era necesario operacionalizar un acuerdo y en el año que tuviera esos objetivos de reducción de emisiones concretos, y en el año 1997 se firmó el Protocolo de Kioto, que no entró en vigor hasta el año, si no recuerdo mal, me parece que fue 2005, y entonces también el Protocolo de Kioto lo que hace es que la conferencia de las partes de la Convención Marco sirve también para la reunión de las partes. Y después, posteriormente, bueno, el Protocolo de Kioto solo tenía obligaciones para los países del anexo 1 de la Convención, que son los países desarrollados y economías en desarrollo. Estamos hablando del año 1992, mejor dicho, economías en transición. Todos los países que hoy en día conforman la OCDE no estaban en la OCDE, no eran países desarrollados. Por ejemplo, México, Chile, Colombia hoy están en la OCDE, antes no. Países que hoy forman parte de la Unión Europea, que en la ampliación del año 2004, como por ejemplo pues Polonia, Hungría, la República Checa, etcétera, ellos eran economías en transición y son los que bajo el acuerdo en el Protocolo de Kioto tenían obligaciones de reducción, y esas obligaciones eran, se tenía que de alguna manera lograr una reducción de como mínimo un 5% para el año 2013 de todas las emisiones, ¿no? Después hubo
una enmienda y para el año 2020 se incrementó al 16% o 18%, si no recuerdo mal. Pero claro, no era suficiente porque en todo este trayecto de años, y se estaban celebrando COPs cada año, lo que sucedía es que había países en desarrollo que sus economías estaban creciendo y sus emisiones también estaban creciendo, como puede ser el caso de China, de Brasil, de India, Sudáfrica, ¿no? Entonces, claro, era necesario, y el protocolo de Kioto, su vigencia iba a finalizar en el año 2020, entonces era necesario llegar a otro acuerdo. De hecho, en una de las conferencias de las partes que se celebró en el año 2009 en Copenhague, la idea era que se hubiera firmado ahí un acuerdo, pero no se logró. Entonces, por eso fue necesario extender la vigencia del protocolo de Kioto. Estoy contando un poco todo el contexto para entenderlo, ¿no? Porque todo tiene una trayectoria, no es así de repente, se lleva trabajando muchos años, muchas décadas. Y claro, luego en la COP21 en París, en el año 2015, se firmó el Acuerdo de París y ahí se traen a todos los países que tienen obligaciones de hacer esfuerzos para reducir las emisiones. Y es ahí donde en el artículo 2 del Acuerdo de París se establecen sus objetivos para contribuir al objetivo de la Convención, que es estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel que no interfiera con el sistema climático, ¿de acuerdo? Y entonces se incluye el objetivo de no incrementar la temperatura del planeta como máximo a 2 grados centígrados, teniendo en cuenta los niveles preindustriales, y si es posible que no aumente en 1,5 grados. Un objetivo, ese es el más famoso, pero tiene otros 2 objetivos más. El objetivo de adaptación, que es necesario adaptarse porque ya hay efectos, o sea, no solamente hay que reducir las emisiones, no solamente hay que mitigar las emisiones, sino también ya se han producido una serie de efectos del cambio climático por la presencia y el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera y hay que adaptarse, y lo hemos visto este verano, porque la adaptación antes se hablaba solamente en los países en desarrollo, con excepción de Holanda, que se lleva adaptando también por su situación geográfica, ¿no? Y ha construido los diques desde hace décadas también, pero claro, este año hemos sufrido todo el norte las consecuencias graves de todos los efectos del calentamiento global, ¿no? y los efectos extremos también que genera el cambio climático, ¿no? Y otro objetivo más que tiene que ver con la alineación de todos los flujos financieros para lograr ese objetivo del 1,5 grados o que no aumente la temperatura en 2 grados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que se celebran las conferencias de las partes. El Acuerdo de París también se refiere a que la conferencia de las partes hace de reunión de las partes del Acuerdo de París. El año pasado se celebró la 26ª conferencia de las partes. ¿Qué temas se trataron? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cómo podemos analizar si tuvo éxito o no tuvo éxito esa COP, ¿no? Pues hay que ver la agenda de la COP para poder decir, oye, pues sí, se lograron lo que estaba en la agenda o no se logró. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación informan, pues es como todo, pues un totum revolutum ahí que... Entonces, claro, en la conferencia de las partes en los últimos años pues va muchísima gente, hay muchísimos eventos paralelos, se hacen muchos acuerdos, compromisos voluntarios, pero realmente, y me estoy extendiendo demasiado creo, en la COP había unos puntos que eran esenciales en la agenda del año pasado. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de París es un acuerdo marco que se tenía que desarrollar en el denominado libro de reglas, ¿vale? Y la idea era que ese libro de reglas, porque como el Acuerdo de París entraba en vigor en el año 2020, se tenían que cerrar todas las reglas para que cuando entrara en vigor estuviera establecido. Es un acuerdo marco que dice, bueno, pues se tienen que lograr estos objetivos, se va a tener que desarrollar una serie de reglas. Bueno, en Katowice, que fue la COP24 en el año 2018, justo antes de la COP de Madrid, se tenía que haber cerrado el libro de reglas. Se avanzó mucho, pero hubo unos puntos que no se pudieron cerrar.
Uno tiene que ver con el artículo 6, que se refiere a todo lo que está relacionado con el comercio de emisiones, carbono, etcétera. ¿Y qué pasa? Que se ha establecido un nuevo régimen diferente al del Protocolo de Kioto, y aquí lo que había que negociar eran reglas muy concretas, porque en el Acuerdo de París todos los Estados tienen que contribuir al objetivo de la temperatura global, ¿no?, de no aumentarla, a través de la elaboración de las denominadas contribuciones nacionales determinadas, los que en inglés se conocen como NDCs, ¿de acuerdo? Y ahí tienen que contener medidas de mitigación, de adaptación, de financiación. Entonces, eso es a veces con las medidas a nivel interno de un país no es suficiente, y entonces tiene que haber mecanismos de cooperación voluntaria, ¿de acuerdo? Entonces, el artículo 6 habla de eso, cómo los mecanismos de cooperación voluntaria se hace una transferencia. Si yo, por ejemplo, en un país hago un proyecto que ayuda a reducir, a mitigar emisiones, y ese país hace muchos esfuerzos y puede reducir mucho sus emisiones, ¿no?, puede llegar a un acuerdo voluntario con otro país que tiene más dificultades para que ese país, con sus contribuciones nacionales determinadas que tienen objetivos, ¿no?, de reducción, pues que lo que se hace en otro país le sirva al país que no puede hacer tantos esfuerzos para reducir sus emisiones. Entonces, un tema que estaba en la agenda que era muy complejo y que Brasil muchas veces quería que el país donde se hacía el proyecto y el país que luego iba a contabilizar esa reducción se pudiera hacer una contabilidad doble, que contaran doblemente. Pero al final, o sea, esto era una locura, porque entonces no se está haciendo realmente esfuerzos. Y eso era uno de los puntos de la negociación que en Madrid, en la COP de Madrid, en la COP25, no se pudo avanzar. Entonces, ahí sí se logró, y además también sobre un marco de transparencia de cómo los países van, de alguna manera, reportando al secretariado de la Convención y a la Conferencia de las Partes de cómo van avanzando en su implementación, ¿no? Una cosa importante, cuando hablamos de contribuciones nacionales determinadas, por ejemplo, la Unión Europea se ha comprometido a reducir en un 55% como mínimo sus emisiones para el año 2030, ¿no? Y además que también lo que pasó, como recordaréis, hubo un parón por la COVID. De hecho, la COP26 se tenía que haber celebrado el año anterior. Entonces, como no todos los temas se pudieron llevar en el año 2020, todos los temas que se tenían que tratar en el año 2021, ¿no?, o sea, 20 y 21 se trataron en la COP de Glasgow. Entonces, uno de los temas es que también los países tienen que reportar, ¿no? Entonces, tiene que haber normas muy claras de reporte, que haya una buena transparencia. Esto tampoco se logró ni en Katowice ni en Madrid, pero en la COP sí se logró, se alcanzó. Eso estaba en la agenda. Otro tema, la financiación, estaba en la agenda. Financiación porque en la COP de Copenhague que comentaba se acordó que los países desarrollados, porque es necesario apoyar a los países en desarrollo, y es a través de transferencia de tecnología, capacitación, financiación. Un acuerdo en Copenhague era que entre los años 2020 y 2025 los países desarrollados iban a transferir a los países en desarrollo como mínimo al año 1.000 millones de dólares para poder tomar medidas de mitigación y de adaptación. Pero esto no se ha logrado. Entonces, lo que se logró en Glasgow, o sea, es que se ha establecido un proceso para empezar a negociar este año en la COP de Sharm el Sheikh en Egipto, que empieza en noviembre, es la COP27, es un proceso que se va a iniciar para ver los países cómo van a cumplir con ese objetivo y también para establecer un objetivo concreto de financiación a partir del año 2025. Entonces, podemos decir que también se logró un buen acuerdo porque se ha establecido un proceso y además en materia de adaptación se pidió a los países que incrementaran, doblaran su financiación para la adaptación. De hecho, la semana pasada, o hace 2 semanas, no, sí, la semana pasada en el Consejo de Ministros del martes de la semana pasada, España aprobó 30 millones de euros para el Fondo de Adaptación de Naciones Unidas, ¿de acuerdo? O sea, en ese sentido también hubo un avance, se puede decir que hubo un éxito. Y finalmente, también había que aumentar la ambición en el sentido de que se avanzara
en la adopción de decisiones que ayuden a lograr el objetivo del Acuerdo de París, y se adoptó lo que se denomina el Pacto de Glasgow, Pact, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, pues han introducido medidas como que, por ejemplo, se hace un llamamiento a reducir las emisiones como mínimo en un 45% para el año 2030. Se hace un llamamiento a aquellos países que todavía no han actualizado sus contribuciones nacionales determinadas que lo hagan ya, porque con las contribuciones nacionales determinadas de todos los países, la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas hizo un análisis y con las medidas que hay ahora aprobadas por todos los estados, se va a aumentar la temperatura en 2,5 grados, 2,4. Entonces, se tiene que ser más ambicioso, se hace un llamamiento. Se hace un llamamiento para reducir el uso del carbón. La idea era que se cerraran, o sea, que el llamamiento fuera, se cierran las centrales de carbón, pero es que la COP no tiene esa capacidad de hacerlo. Y también hace un llamamiento para acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles que sean ineficientes. Lo que pasa es que esto también es un tema que está en los ODS. En el ODS 12 hay una parte que habla de las subvenciones a los combustibles fósiles, que esto se lleva hablando décadas también, ¿no? Bueno, para terminar, y que estoy haciendo la historia muy larga, muy larga, pero es que son muchos detalles. Para poder hacer una evaluación hay que analizar, porque si no, pues es un brindis al sol, ¿verdad? Entonces, lo que estaba en la agenda se ha avanzado. A ver, la COP no puede establecer objetivos obligatorios para cada parte, no tiene esa facultad, son los estados los que tienen, porque al final el derecho internacional lo aplican los estados, que se traslada a los ordenamientos jurídicos internos y se tienen que tomar las medidas, son los estados. Por tanto, para responder a tu pregunta, la COP26 fue un avance importante y fue exitosa teniendo en cuenta la agenda y lo que se iba a negociar. Oriol, no sé si quieres añadir algo. Muy breve. Estoy de acuerdo que en las COP se va avanzando, ha hecho aquí, ha desgranado, ¿no?, de manera muy pormenorizada exactamente estos pequeños avances, ¿no?, desde la perspectiva también jurídica, ¿no?, y de una persona que sabe mucho, ¿no?, cómo se han ido desarrollando estas cumbres macro, ¿no? Básicamente, en relación a mí, ¿no?, como investigador que trabaja en África, a mí dos cosas, ¿no?, en relación a lo que ha dicho Ana. Una, por fin se ha conseguido, ¿no?, esta priorización o esta implicación, ¿no?, esta financiación de la adaptación versus la mitigación. Esto ya lo había avanzado en los países africanos desde hacía tiempo. Era una demanda histórica de los países africanos precisamente porque ellos eran los que contribuyen menos al cambio climático con sus emisiones, que no llegan ni al 4%, y son los que están sufriendo más, ¿no?, las consecuencias de este cambio climático. Esto sería lo positivo, ¿vale? Se va avanzando. Lo negativo es que hace una semana hubo una reunión, ¿no?, para preparar la cumbre de Sharm el Sheikh de Egipto, ¿no?, de este próximo noviembre. Era una cumbre para favorecer o donde se tenían que discutir algunas medidas de adaptación para África. Estaban invitados los organismos europeos y no se presentaron, o se presentaron, digamos, con bajo perfil, ¿no?, digamos, y se hizo en Países Bajos, justamente para que pudieran venir. Quiero decir, digo esto porque parece que no. Hay también la cuestión de la transposición, la transferencia de más de 1.000 millones al año. No se ha efectuado, punto número uno, lo ha dicho ella. Yo soy no reticente, pero cuestiono bastante el hecho de que, aunque se efectúe, cómo se va a desarrollar, porque a veces no es el qué, sino el cómo, es muy importante. Cómo se van a efectuar estas transferencias de dinero. Hoy justamente ha salido un informe de Oxfam Intermón que se está empezando a ver y analiza cómo se está imputando esta financiación que empieza a llegar climática como deuda, no como ayuda, digamos, a fondo perdido, que es lo que debería ser, porque somos los países ricos los que hemos contribuido históricamente con mayores emisiones al calentamiento global. Por tanto, tengo dudas de cómo se va a implementar esta financiación climática y tenemos que fiscalizar muy bien
cómo se va a desplegar todo eso para que no caigamos en una suerte, ¿no?, de neocolonialismo que hemos visto muy bien con otros instrumentos, ¿no?, como puede ser la cooperación internacional, y eso lo sé y lo digo porque lo he vivido y lo he visto en terreno, en el Sahel, por ejemplo, con la instrumentalización de la cooperación internacional para fondos, ¿no?, de contención migratoria, entre otras cuestiones. Por tanto, tengo cierto temor o tengo cierto cuestionamiento en si primero la tecnología, solo con la tecnología, con el mito de la tecnología como mejora de la vida, puede ser o tiene que ser, digamos, la prioridad para hacer frente a estos desafíos comunes, ¿no?, con responsabilidades comunes y diferenciadas, ¿no?, como se dice en la COP. Por tanto, la cuestión de la tecnología, la cuestión de si estos fondos, ¿no?, si al final se acaban desplegando, irán para mitigación o irán para adaptación. La COP se ha dicho que irían para adaptación, como bien decía. Tengo ciertas dudas porque lo que está pasando, o al menos lo que hemos analizado en el proyecto Cascades en el Sahel, es que se sigue priorizando o promocionando o imponiendo de alguna manera la visión de la mitigación, ¿no?, para que los países empobrecidos prioricen la mitigación y no la adaptación. Y luego que los proyectos que se promuevan sean adaptados al territorio. Un ejemplo muy concreto, Gran Muralla Verde, Sahel, África, seguramente les suena. Es un proyecto que a priori puede tener muchas bondades, muchos beneficios, pero de nuevo, y eso sí que lo he analizado bien desde un punto de vista de investigación, ¿cómo se va a desarrollar eso? Por ejemplo, en Mali se está empezando a implementar la Gran Muralla Verde a través de los servicios forestales, ¿de acuerdo?, del Estado, servicios forestales del Estado que, por otro lado, han sido acusados repetidamente por parte de las poblaciones locales de extorsiones, de abusos repetidos, ¿no?, para echarles de las tierras donde viven, ¿no? Con lo cual, no tanto el qué, sino también el cómo. Aterricemos y analicemos, ¿no?, cómo se implementan ciertas iniciativas que ya digo, pueden tener algunas bondades, como la Gran Muralla Verde, ¿no?, en la que todos más o menos nos suena porque ha habido también una voluntad, ¿no?, de una financiación también a nivel de publicitario, ¿no?, digamos, para propagar y difundir el proyecto. Sigue infrafinanciada, por tanto no se está implementando en toda la franja del Sahel, pero allí donde se está implementando tenemos que ver cómo y analizar cuáles son los efectos contraproducentes de algunos de estos proyectos también. Me paro aquí. Perfecto. Ana, no sé si... Bueno, es que lo que estás diciendo es esencial, porque yo creo que a veces también hay proyectos de cooperación que se desarrollan y van consultores, quieren de alguna forma hacer las cosas como saben hacer ellos, consideran a veces que lo que se hace en su país, porque es que me ha pasado en un proyecto hace muchos años en Serbia, ¿no?, que pues lo que se hacía no tenía nada que ver con estos temas, pero tenía que ver con temas de compañías, y entonces decían, bueno, en Estados Unidos puedes hacer un registro de una empresa en 2 días y ya está, ¿no? Pero allí les decían los serbios, no, pero es que aquí es ante el juez y no, pero es que tiene que ser, no, es que esto no es Estados Unidos, eso era Serbia, ¿no? Entonces hay muchas veces esa actitud, ¿no?, de querer llevar y creer que lo que se hace en tu lugar y lo que tú sabes hacer es lo válido, ¿no? Y hay que tener en cuenta, estoy de acuerdo, las culturas y muchas cosas. Lo que pasa es que también se tendrán que establecer mecanismos para analizar los proyectos, quién los va a ejecutar. Todo eso también requiere fondos, ¿no?, y personal para poder hacer un seguimiento de cómo se está haciendo esta ayuda. Pero sí que me gustaría recordar que en el discurso de la semana pasada de von der Leyen ha recordado que la Unión Europea está muy comprometida a nivel de financiación con la adaptación tras lo sucedido en Europa, porque claro, antes que países, sí, los del sur de Europa, pues teníamos los efectos y tenemos que empezar a adaptarnos, ¿no?, o nos estamos intentando adaptar, pero claro, en Alemania, en otros países, pues no había estos problemas, pero se han dado cuenta que hay que trabajar en la adaptación, que es esencial, ¿no? Entonces yo creo que puede ser un cambio el haber experimentado los efectos de una sequía extrema este verano en Europa,
pues de alguna forma quizá ayudará a impulsar la financiación a la adaptación, ¿no? Perfecto. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta, concreta, pero igual difícil de contestar. ¿Qué impacto tiene el capitalismo, que al final es nuestro sistema económico, en la aceleración de algunos procesos naturales? Hablando también un poco, hilando con lo que comentabais, cambio climático y desigualdad, ¿no? Pensando un poco en este tema. Yo creo que está fuera de toda duda, ¿no?, el origen antropogénico, obviamente, del cambio climático. Y cuando decimos eso, estamos hablando no de porque el ser humano sea un villano que destroza la naturaleza, que también, pero estamos hablando básicamente de un sistema, ¿no?, de un sistema socioeconómico. También ojo con el tema del capitalismo, porque parece que el capitalismo sea como una cuestión etérea de la cual nosotros no formamos parte, con lo cual también nosotros formamos parte y por tanto también tenemos cierta responsabilidad. Estoy de acuerdo en la misma tónica, ¿no?, de responsabilidades comunes pero diferenciadas. También obviamente tienen más responsabilidad los países que han contribuido más a los efectos del cambio climático, y cuando digo países también las empresas, obviamente, que contribuyen más, ¿no?, al calentamiento global. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, normalmente decimos, ¿no?, y desde los movimientos sociales y las ONGs decimos, ¿no?, que son 100 empresas, ¿no?, a nivel mundial las que contribuyen un 70%, ¿no?, que son las que más contribuyen, ¿no?, a gases de efecto invernadero a nivel mundial. Y eso es cierto, pero esas empresas no son solo unas élites que se lucran, que también formamos parte nosotros de ellas, en el sentido que consumimos la energía que ellas producen, con lo cual, eso lo digo para que también asumamos nuestra responsabilidad. Yo creo que es menor, obviamente, creo que se tiene que poner el foco en el modelo capitalista, pero que quiere decir extractivista. Tenemos que repensar el modelo productivo, cómo se asienta a nivel global, ¿no?, con todas las desigualdades, y creo que el vector de desigualdad es la clave de todo. La clave de todo es la cuestión de la desigualdad, porque si tanto, digamos, hay distintos modelos, ¿no?, el modelo de decrecimiento, cómo decrecemos, ¿no?, para no exacerbar esas desigualdades, y el otro modelo, que es la transición energética, ¿no?, ecológica, también cómo lo hacemos, ¿no?, para intentar no exacerbar esas desigualdades. Normalmente se establece que son procesos distintos, la transición ecológica, la transición verde y el decrecimiento. No entiendo exactamente por qué se le ponen como antagónicos cuando muchas veces podrían ser o deberían ser complementarios, porque lo que sí que tenemos claro, se llama de crecimiento, se llama de otra manera, es que tenemos que repensar nuestra manera de estar en el mundo, y eso tiene que ver, repensar y cuestionar, ¿no?, el sistema socioeconómico, ¿no?, pero no solo a nivel individual, que también a distintas escalas, pero también cómo este sistema se nutre de la explotación, de la subordinación, de las dependencias creadas, ¿no?, mal llamadas, desde mi punto de vista, a veces interdependencias, porque no son tales, porque hay digamos, un gap, ¿no?, ahí de desigualdad entre unos territorios del sur global y el norte global, por ejemplo, ¿no? Pues todas estas cuestiones yo creo que sí que se tienen que tener en cuenta, y para responder a la pregunta concretamente, para mí es obvio, ¿no?, que el sistema socioeconómico actual es el gran precursor, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos. Y desafortunadamente, o afortunadamente, depende de cómo miremos, ¿no?, es el gran responsable, el gran culpable de la situación en la que nos encontramos, pero quizá también, o ahí es donde está el cuestionamiento, es el que aportará las soluciones realmente para acabar con esta situación. Bueno, ahí es donde está el debate, ¿no?, entre decrecimiento, por ejemplo, y transición verde, que ya os digo, ¿no?, que no tiene por qué ser antagónico, sino que puede ser complementario. ¿Qué hacemos mientras en el aquí y el ahora, ¿no?, y qué haremos, ¿no?, a corto y medio plazo y largo plazo, que sería otra cuestión, ¿no? Por contextualizar un poco, como ya has pasado justo al debate, que también es súper interesante, ¿no?, por contextualizar un poco el tema, Rafael Vila San Juan lo comentaba un poco también en el vídeo. Él planteaba esta transición energética necesaria, hablaba del paso de energías fósiles a energías renovables, pero también hay otra corriente de pensamiento que aboga por el decrecimiento, es decir, que
cuestiona que existan los recursos suficientes para hacer esa transición ecológica a tiempo y plantea por el decrecimiento, ¿no? por decrecer, que es como justo el tema que planteabas. Ana, si quieres comentar a los dos temas ya directamente. Sí, pues perfecto. Mira, sobre lo que decías del sistema capitalista y que pues todos formamos parte de él, también quería recordar, o sea, no es que solo consumamos, es que también muchas veces somos, bueno, yo no, pero hay muchas personas que son accionistas, o sea, invierten y compran acciones en empresas que también están contribuyendo a... Y además en los mercados, pues lo que está pasando en la actualidad es que, claro, las empresas de gas con los precios que hay hoy en día en el mercado del gas pues son rentables, ¿no? Y el petróleo y todo esto, pues al final, si seguimos quemando petróleo, o sea, combustibles fósiles como lo hemos hecho hasta ahora, pues hay que parar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un poco de responsabilidad. Y esa pregunta que tú le hacías de qué impacto tiene el sistema económico en la aceleración del deterioro del planeta, ¿no? Es que, vamos, yo no soy economista, pero es que lo dicen los científicos, ¿no? O sea, hay científicos que han estudiado el sistema terrestre, ¿no? Y entonces cuando ves las gráficas hablan de la gran aceleración que se ha producido a partir de los años 50, a partir de que empieza todo el desarrollo económico en la forma en la que la conocemos en la actualidad. Entonces se han incrementado las emisiones de una manera espectacular, ¿no? Pero además estos científicos hablan, porque estamos hablando del cambio climático, pero tenemos que hablar del planeta como un sistema. De hecho, cuando hablamos del cambio climático, la Convención habla de lo que hay que proteger es el sistema climático, y la Convención define el sistema climático como la geosfera, la hidrosfera, la biosfera y otro elemento más que no recuerdo, y todas sus interacciones. Entonces estamos hablando, porque claro, hablamos del cambio climático, pero también la degradación de los recursos, vemos la deforestación, la pérdida de biodiversidad, algunos de los denominados drivers, de los conductores, ¿no? Lo que conduce a la pérdida de biodiversidad, uno es el cambio climático, que es el tercero, pero también todo lo que se tala para poder cultivar, para la agricultura, eso es una acción de la aceleración económica, ¿no? Y también tiene que ver con el uso de los recursos como el agua, la aparición, porque los científicos han hablado de 9 límites del planeta, lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, los microplásticos, ¿no? La nanotecnología, la presencia en la atmósfera de fósforo y nitrógeno por la agricultura, que hemos sobrepasado ese límite del planeta, o sea, estamos fuera de... Y todas las interacciones cuando superas la capa de ozono, que afortunadamente, gracias a otro acuerdo internacional firmado en el año 85, que es el Convenio de Viena, y luego el Protocolo de Montreal del año 87, que hace un control en el mercado de los CFCs, de otros productos que agotan la capa de ozono, se ha podido mejorar la situación. O sea, eso es un caso de éxito, ¿no? O sea, y todas las interacciones entre esos límites del planeta, o sea, hay que pensar que de alguna forma tenemos que cambiar nuestros patrones de producción y de consumo. Es necesario, y eso también está en los ODS, que todo el mundo habla de los ODS, pero luego después no te acaban de aplicarse, ¿no? Entonces, con lo que comentabas de la transición energética, bueno, es que tenemos, o sea, yo hablo mejor de transición ecológica, y evidentemente, pues para modificar nuestro modelo energético se requieren minerales que son minerales críticos, que es como las tierras raras, el cobalto, el litio. ¿Qué pasa? Que además están muy concentrados en el planeta. Se han hecho estudios y, claro, pues están concentrados entre la República Democrática del Congo, China, si no recuerdo mal, en Chile cobre también se necesita, algo en México. Y luego después también China domina los mercados en lo que es todo el procesamiento de todos estos, que esto lo ha dicho von der Leyen en el discurso del otro día del Estado de la Unión, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también porque la extracción de todos estos recursos, la minería, también puede de alguna forma intervenir en la pérdida de biodiversidad, ¿no? Estamos en un momento muy crítico en el que hay que tomar decisiones.
Entonces, claro que hay que hacer una transición. Cuando se habla de transición energética, yo a veces me cuestiono. ¿Podemos hacer un equilibrio entre lo que tenemos? Es decir, por supuesto que hay que cerrar centrales de carbón, hay que modificar el sistema energético, pero claro, si vamos a empezar a extraer recursos, ¿qué impactos vamos a tener en la biodiversidad? Que estamos hablando de un sistema. No lo sé, yo no soy científica, ¿no? Pero son cuestiones que hay que plantearse. Y no estoy abogando por los combustibles fósiles, porque creo que también la tecnología, el otro día leía un artículo de un joven que estaba haciendo una investigación que cree que no se va a necesitar tanto mineral, porque en el futuro a lo mejor con polímeros orgánicos se va a poder trabajar para generar energía, ¿no? Entonces también, pues si se avanza desde el punto de vista tecnológico, pero al mismo tiempo tenemos que decir, ¿qué necesitamos? Porque claro, es que es, venga, a satisfacer constantemente la demanda incrementa. No, hay que tomar medidas también de eficiencia energética, que es lo que está haciendo, también se está trabajando en esto en la Unión Europea. Y la energía que no se consume es la que menos contamina, ¿no? Que a veces pues consumimos quizá sin necesidad, ¿no? Entonces, todo esto va a plantear una serie de desequilibrios y de cambios de poder a nivel internacional también muy importantes. De hecho, la Unión Europea, von der Leyen dijo que va a aprobar la Unión Europea una ley, o sea, ella habla de ley, que será una directiva o un reglamento, sobre minerales críticos, porque, y la Unión Europea lo que quiere también es de alguna forma no depender tanto de China. Y además tenemos ahora mismo problemas de geopolítica graves, pues lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania y también lo que ha pasado este verano con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, ¿no? Y todas las crisis que se pueden generar con China, ¿no? Entonces hay que ir con cautela, ¿no? Y claro, el decrecimiento, yo creo que si tú le planteas el decrecimiento a los países en desarrollo, a lo que se denomina hoy el sur global, bajo la premisa de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, ellos también quieren satisfacer sus necesidades. Entonces, tenemos que hablar quizá de otro modelo de economía, de otro modelo de desarrollo que sea más armonioso, que es como quizá dejar de utilizar la palabra crecimiento, ¿no? Que también esto es algo que estaba ya en la cumbre de Río con el concepto de desarrollo sostenible, y también pensar que el mundo está cambiando de forma acelerada. Yo vislumbro para el sector energético algo muy parecido como sucedió con el sector de las discográficas. Antes, claro, necesitabas, si tú querías escuchar música, necesitabas tener un tocadiscos, ir a comprar el disco impreso, no, o sea, con las tecnologías ahora, pues tú escuchas desde tu dispositivo. ¿Qué va a pasar? Pues que también con el autoconsumo, otras formas de generación de energía, el individuo va a tener más soberanía, que la que no va a depender tanto de las grandes compañías también, ¿no? Entonces, y también hay que generar la energía cerca de donde está el consumo, que, por ejemplo, cuando España impulsó mucho las renovables en la década anterior, hace ya 2 décadas, 2007 a 2011, que hubo ayudas y todo, se impulsó mucho el desarrollo de renovables fuera, cuando realmente cerca de donde se consume es donde debe estar la generación. Y veamos también qué pasa con el almacenamiento energético. Las baterías cada vez se va avanzando más, veamos la tecnología, etcétera. Entonces, pues, no sé, disponemos de los recursos necesarios. Pues en la actualidad no, lo dice también la Agencia Internacional de la Energía, que hay que acelerar, o sea, es que se va a cuadruplicar. La Agencia Internacional de la Energía dice que para 2030 y para poder cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, la necesidad de minerales críticos se cuadruplica. Entonces, en fin, es un tema complejo. Uriol, no sé si te he visto anotar, si querías Sí, añadir. no, simplemente que yo creo que estamos básicamente de acuerdo, ¿no? Reconfigurar o repensar el concepto de crecimiento me parece muy interesante. Lo que queda claro, yo creo, de las dos intervenciones es que el crecimiento, tal y como está concebido a día de hoy, no es, o sea, es finito, no es infinito, con lo cual
Pero sí que es verdad que el reto está en que es una inercia del propio sistema, con lo cual, ¿cómo decrecer teniendo en cuenta el vector de nuevo de la desigualdad, ¿no? Para que no sean los más vulnerables también los que sufren las consecuencias? Pero es verdad también que ese reto se tiene igualmente en la transición ecológica, porque ya vivimos en un mundo desigual, ¿no? Con lo cual, ¿cómo no exacerbar esa transición ecológica para que no lo paguen siempre los mismos, ¿no? La fiesta? Y parte de lo que se está vislumbrando es que parece que puede ser así, ¿no? Que al final ciertos países, estoy de acuerdo, del sur global, ¿no? O como lo que llamarán, como lo queramos llamar, ¿no? En desarrollo, quieren crecer, pero si utilizamos este concepto, pero es verdad que el crecimiento que pueden tener a día de hoy no será como el que teníamos nosotros, con lo cual ya está esa reconfiguración, este replanteamiento, ¿no? Al final, el tema del crecimiento, el gran paradigma ha sido China, ¿no? Dejarme crecer como vosotros habéis crecido, ¿no? Por eso yo paso, digamos, ¿no? Diciéndolo rápido y mal, ¿no? Pero paso de lo que me digáis, ¿no? El Acuerdo de París y demás. Vosotros habéis hecho lo que habéis querido mientras habéis querido y ahora no seréis vosotros, ¿no? De Occidente, ¿no? Quien me tenga que decir. Es cierto que en el caso de África, que soy el que más conozco, básicamente África se caracteriza por ser emisor de materias primas, con lo cual en la reconfiguración de nuestro sistema ya habría también un replanteamiento de su rol, ¿no? Pero, por ejemplo, una cuestión que a mí me parece falaz es cuando se dice, no, es que los países emisores de materias primas también, en caso de decrecer o en caso de colapso, ¿no? Que hay otras corrientes que hablan de colapso y demás, pues también sufrirán las consecuencias. Bueno, ya están sufriendo las consecuencias ahora por el hecho de ser emisores de materias primas, que básicamente quien acaba lucrándose son élites, ¿no? Cleptócratas en muchos casos, y no hay una redistribución de los recursos que pueda ganar Guinea Ecuatorial con el petróleo, o Libia con, ya saben, la situación que tienen, o por ejemplo el Níger, que es donde yo trabajo más, ¿no? Y el país que conozco más, que es el país más empobrecido del planeta en relación al índice de desarrollo humano, y pasa por ser, ¿no? Uno de los principales emisores, ¿no? de uranio, ¿no? Básicamente explotado por Francia a día de hoy. Es verdad que Francia ha diversificado mucho sus fuentes de uranio, ¿no? En ese sentido, y Níger ha bajado ciertos peldaños, pero lo digo en ese sentido de que sí habría un shock, pero para las poblaciones locales de Níger, digamos, el hecho de que su país sea uno de los principales exportadores de uranio, ellos, es una de las principales quejas, de hecho, que ellos no obtienen nada a cambio, ¿no? Con lo cual, bueno, en este replanteamiento global del sistema, pues también África yo creo que tendría que jugar un papel clave e importante, ¿no? Porque al final es, pues eso, ¿no? Es quien nos provee de materias primas a todos los niveles, ¿no? Pero sobre todo también a nivel energético, ¿no? Argelia es otro caso, ¿no? Pero que no, bueno, porque tiene cierto margen de maniobra, se está viendo, ¿no? Y Libia, bueno, ya no entro porque realmente es un estado que, bueno, que se encuentra, digamos, no me gusta la expresión de estado fallido, pero bueno, muy fragilizado en estos momentos, ¿no? Me gustaría añadir solo algo. Cuando hablaba antes del sistema terrestre y todo, es que aunque estábamos aquí hablando de las fronteras, de los equilibrios de poder, pero no nos debemos de olvidar, las fronteras es una invención humana. Entonces, realmente compartimos un sistema, la hidrosfera, la geosfera, la hidrosfera, la biosfera. Entonces, lo que suceda en África nos afecta. Entonces, nadie se escapa. Y precisamente cuando hay movimientos de población y todo el flujo de todas las movilizaciones que vienen, que no tienen que ver con el cambio climático, es resultado, es una consecuencia de lo que se ha hecho pensando que lo que está lejos de mi casa no me afecta. Entonces nos afecta. Y eso es una cuestión humana, pero lo que suceda en el sistema climático nos va a afectar a todos y a todos los países, en las fronteras que ha delimitado el hombre, independientemente de la clase social a la que pertenezcas, ¿no? Como la calidad del aire, ¿no? O sea, el aire lo respiramos todos, necesitamos para vivir. ¿Puedo añadir Sí, algo? claro. No, solo matiz, estoy completamente de acuerdo, pero lo sufriremos todos, pero de manera diferente. Es decir,
y eso no lo digo yo, quiero decir que los grupos más vulnerables o vulnerabilizados son los que sufrirán más las consecuencias y ya se está viendo. Lo digo también porque hay una falacia, ¿no?, de estamos todos en el mismo barco y demás, que es cierto, pero digamos que nosotros vamos en un crucero, ¿no?, un transatlántico, y hay gente que va en lancha, nunca mejor dicho, o en patera, ¿no? En el sentido de que estamos todos, o deberíamos estar todos haciendo frente al cambio climático, pero como decía, ¿no?, las responsabilidades compartidas, comunes y diferenciadas, no estamos en el mismo barco, por tanto no sufriremos de la misma manera, ¿no?, esas consecuencias de la emergencia climática, y ya se está viendo. Por eso, de nuevo, el vector de la desigualdad me parece clave para concebir los proyectos que se deben de desarrollar, los acuerdos globales, la arquitectura institucional que tenemos que diseñar, ¿no?, para intentar, que ya se está intentando en la COP, no digo que no, pero tenemos que hacer más esfuerzos, ¿no?, para poner el vector de la desigualdad encima de la mesa, ¿no? Y yo lo vivo y lo siento sobre todo trabajando en África, ¿no?, que es como el hermano pobre, ¿no?, nunca mejor dicho, del mundo. Y me parece muy paradigmático lo que decía de la cumbre, ¿no?, creo que en Rotterdam, ¿no?, sobre el clima, donde los países africanos querían, ¿no?, digamos, compartir sus demandas con Europa, en este caso, que es el mayor financiador de la gran parte de países africanos, y ni se presentaron, ¿no?, con lo cual el desdén, ¿no?, ya creo que es perceptible, vaya. Os planteo la última pregunta, ya damos paso a que podáis plantear desde el público. Ya lo has comentado tú, Ana, un poco, has sacado el tema. ¿Qué relación existe entre cambio climático y la movilidad forzada de personas? Ese es el gran tema, y es en el tema donde yo soy más experto, digamos, o más especialista, ¿no? A ver, básicamente, de nuevo, como en los conflictos, no hay una relación directa entre cambio climático y migraciones. Migraciones o la movilidad humana en general está interseccionada por distintos aspectos, ¿no?, a nivel macro, a nivel meso, que llamamos, y a nivel micro, estructurales, relacionales y subjetivos, con lo cual la movilidad humana es un fenómeno social total, como decía un antropólogo muy conocido, es un fenómeno muy complejo, y la emergencia climática es un factor más, ¿de acuerdo? Pero básicamente dos cosas. Una, los desplazamientos forzados como consecuencia de los impactos del cambio climático se dan sobre todo a corta distancia, ¿de acuerdo? Son internos, no son transcontinentales, ni mucho menos, ni muchas veces no traspasan ni las fronteras más inmediatas, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Lo digo porque me da un poco de miedo, ¿no? Entiendo lo que ha dicho Ana, y tiene mucha parte de razón, que las migraciones o las movilidades que se están dando cada día más de África hacia Europa, ¿no?, son consecuencia de este modelo extractivista, explotador y demás. Pero solo para matizar, no van a haber ni están habiendo avalanchas de personas migrantes africanas hacia Europa, a pesar de lo que veáis en los medios de comunicación. Y ahí os lo digo claramente porque lo conozco de primera mano. El 75% de las migraciones en África son internas, el 25% son no hacia Europa, sino que se diversifican hacia hacia Europa, una parte de estas, y hacia Asia. ¿De acuerdo? En el caso de África Occidental, que son las poblaciones que tenemos o que llegan más a las costas europeas, la relación es de 90-10, con lo cual no es un 10% de estas poblaciones africanas las que llegan a Europa, sino que se diversifican también este 10% hacia Asia, América y Europa. Dicho esto, por tanto, no hay relación directa entre desplazamiento forzado y emergencia climática. Cuando se da a corta distancia, no es un movimiento transnacional, con lo cual, tranquilidad, porque hay una instrumentalización de ese discurso del cambio climático también securitizador, un paradigma securitizador, de decir que vienen todos porque hay emergencia climática, y ahí caen todas las posiciones, tanto de la izquierda, más progresistas como las más conservadoras, con lo cual tranquilidad con eso, porque primero no es cierto, y luego otra cuestión y por tanto es muy importante, ¿no?, tener en cuenta este paradigma securitizador del cambio climático que legitima, ¿no?, muchas de las políticas de fronterización, ¿no?, y de contención migratoria, por decir, claro, como
allí, se están sufriendo en carne propia, ¿no?, las consecuencias del cambio climático, van a venir todos. Pues de momento no es así y a corto o medio plazo no se establece que sea así. Y luego la segunda cuestión, y me parece a mí, y es la que yo estoy más enfocado últimamente, es que la emergencia climática o el cambio climático no solo induce a la movilidad, sino que induce también a la inmovilidad, a la sedentarización, a lo que llamamos las poblaciones atrapadas. ¿Por qué? Porque las migraciones necesitan recursos, las poblaciones para moverse necesitan recursos para moverse, capital humano y capital económico, ¿de acuerdo? No son las personas más pobres las que se suelen mover, con lo cual, y en el caso del Sahel y del proyecto concreto del que os hablo, se ha visto, ¿no?, repetidamente que cuando hay una sequía extrema, las poblaciones nómadas, por ejemplo, dejan de moverse en lugar de moverse más, porque no tienen ganado ni para moverse. Y no solo en el caso de las poblaciones nómadas, sino en muchos otros hay poblaciones que están atrapadas porque no se pueden mover. Con lo cual, esas son las poblaciones más vulnerables, a las que les afecta más el cambio climático y a las que nosotros, digo en general, no les ponemos atención, porque como no van a llegar a nuestras costas, pues prácticamente no nos interesan, ¿no?, a nivel más general. Lo dejo ahí. Genial. No sé si quieres Pues comentar algo. no, porque yo creo que también estaría bien que entabláramos un diálogo con todas las personas que han venido a escucharnos. Pues abrimos turno de preguntas, comentarios. Si alguien quiere plantear algo, cualquier cosa. Sí, mira, te pasan el micrófono. Sí, me parece interesante el tema y sobre todo muy preocupante. Y muy preocupante, por ejemplo, porque de la manera que lo habéis expresado quizá no se ve tan claro, pero son un poco, digamos, opósitos los intereses que tiene el cambio climático, el modificar, evitar el cambio climático con el tema de la desigualdad. Es decir, la desigualdad, corregirla, contribuirá al cambio climático. Es decir, si el planeta en este momento vivieran todos a un nivel medio equivalente pues, a Europa, pues ya estamos perdidos. Este planeta ya no existiría, ya habría reventado. Por lo tanto, el tema de la desigualdad yo lo veo un tema muy delicado, en el sentido ese de que si la corregimos bien, podemos más bien hacer daño que bien al planeta. Evidentemente, habríamos de corregirla. Y además yo creo que la desigualdad se ha producido por un exceso de información. Es decir, desigualdad no quiere decir vivir mejor o peor. Quiere decir simplemente ver al vecino que tiene cosas que yo no tengo. Eso, pues no sé, hace 100 años, pues en fin, en África supongo que tú lo habrás vivido, ni se enteraban en general de cómo se vivía en Europa. En cambio ahora, bueno, yo he estado en África y he visto casuchas, o sea, en fin, un sitio tal, con una parabólica que estaban informándose perfectamente. Entonces, ¿qué pensáis del problema de la desigualdad en cuanto a cómo daña al planeta? Porque lo digo en el sentido de que desigualdad, vuelvo a decirlo, no quiere decir vivir peor o mejor, quiere decir vivir con más o con menos recursos, que es muy diferente. Gracias. Gracias. Bueno, básicamente yo no creo que, digamos, que contribuyamos más a la desigualdad en ese sentido si hacemos frente al cambio climático. Lo que creo es que tenemos que replantear lo que consideramos quizá bienestar, ¿no? Y tienes parte de razón, ¿no? Y podríamos elaborarlo mucho en el hecho de que que el bienestar, ¿no?, o el concepto de bienestar tiene mucho que ver en lo que tiene el otro y la concepción del otro. Eso tienes parte de razón ahí. No creo que solo pase en África, también pasa en los pueblos, porque ¿no?, pasa en muchos ámbitos, con lo cual ahí yo creo que la clave es replantear qué es bienestar, ¿no? Y eso sí que tiene que ver en el cuestionamiento de lo que decía antes, ¿no?, del modelo socioeconómico, ¿no?, de un modelo socioeconómico donde la esfera material puede decrecer sin ningún tipo de duda, creo yo. La esfera material que no tiene que ver o no va ligada a aprovechar el principal recurso que nos hace humanos, que es el cerebro, es decir, decrecer
que es lo que muchas veces nos dicen, ¿no? las visiones más liberales, significa pues, que no haya financiación en innovación y desarrollo. Pues no tendría por qué ser así. No tendría por qué ser así. De crecer puede suponer, pues eso, intentar no consumir lo que no es, lo que consideramos necesario. Y ahí, ¿no? Yo desde mi disciplina antropológica también creo que tendríamos que replantear, ¿no? Cómo se crean estas necesidades, qué es una necesidad y qué no. Bueno, hay muchos replanteamientos y muchos retos por delante y no es fácil. Si fuera tan fácil, pues obviamente ya lo habríamos aplicado, ¿no? Pero yo sí que no estoy del todo de acuerdo en el sentido de que pues eso, ¿no? Que hacer frente o afrontar el cambio climático, claro, si lo afrontamos con las mismas recetas que lo hemos hecho hasta ahora, sí que contribuiremos a la desigualdad, que es lo que estaba diciendo. El reto grande está en afrontarlo de manera distinta, y ahí tenemos dos opciones, sino más, y es lo que vuelvo a comentar antes, ¿no? Que ya está el decrecimiento y la transición ecológica, ¿no? Que comentaba, que muchas veces se presentan como antagónicas y pueden ser complementarias. ¿Qué hacemos en aquí y ahora? La transición ecológica, pero que yo creo que indefectiblemente debe llevar a este cuestionamiento o a este replanteamiento, ¿no? Hacia una actitud, hacia un consumo, hacia un modelo de producción decrecentista, ¿no? Pero bueno, seguramente tenemos que buscar otro nombre, porque decrecentista, como nos ha ganado la visión liberal o neoliberal, ¿no? En las últimas décadas, parece que de crecer tenemos que volver a las cavernas, y no es eso, no se trata de eso. Seguramente tenemos que esforzarnos más en conseguir otro concepto, sí, bueno, en reconfigurar el propio concepto decrecentista que tiene tan mala prensa, ¿no? A día de hoy. Sí, bueno, como estabas hablando de necesidades, pues me gustaría compartir, que os he comentado antes, una frase que me encanta de Mark Twain, ¿no? que dice que la civilización es una multiplicación ilimitada de necesidades innecesarias, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hace 100 años, si los africanos hubieran mirado cómo vivimos, tampoco es que hace 100 años aquí viviéramos fenomenal, ¿no? Lo que pasa es que hemos creado una sociedad en la que nos encanta acumular, o sea, tener por tener. Hay que replantearse lo que tú decías, las necesidades. O sea, y cómo como ser humano no tienes que estar comparándote todo el tiempo. Y esto es muy complicado en la sociedad actual con las redes sociales, ¿no? Pero cuando uno ve a los millennials en Estados Unidos que tienen grandes fortunas por toda la tecnología que tienen, pero están generando unos problemas, pues se dedican a comer delivery y entonces todos son residuos, hacen residuos y residuos y residuos. Entonces dices, muy bien, pero esta vida, o sea, esto es la vida. Es que también nos tenemos que plantear qué es la vida, los conceptos de la felicidad, en fin. Yo creo que deberíamos de tender a una sociedad en la que las necesidades básicas de todos los individuos estén satisfechas, y todavía no estamos en ese momento. Yo creo que es ahí donde es necesario, y donde a lo mejor cuando en África nos ven es que ellos no tienen sus necesidades básicas satisfechas, porque, claro, hace unos días hablaba con una persona que me decía, es que aquí en España la gente se queja, pero si tenéis una seguridad social buenísima, un transporte público estupendo, ¿no? Pero siempre, nunca nada es suficiente, nunca nada es suficiente, todo está mal. Además vivimos en una época que es que todo es siempre, todo está mal, no hay nada que funcione, y además si dices que funciona algo es terrible, ¿no? Entonces tenemos que replantearnos muchas cosas, y también está, como tú has dicho, en nuestro cerebro, ¿no? Así que... Yo quería decir una cosa que además de lo que estamos diciendo, que es replantearnos la vida y la responsabilidad individual, quiero poner el foco también en la necesidad de regulación a nivel público y versus hacia las empresas más contaminantes y demás, hacia las personas o personajes o actores, ¿no? Porque el otro día, ahora estoy pensando en una alumna que me decía, ¿no? Dices que yo estoy muy concienciada con la cuestión de justicia climática y demás, pero claro, luego veo a Leonardo DiCaprio volando por aquí y por allí con su jet privado, y la verdad es que me canso. Me canso realmente de estar todo el día, porque me decía que iba como a las playas a recoger residuos y demás, cosa que está muy bien,
Pero es que tiene razón esta chica, tiene razón, o sea, necesitamos en ese sentido una revolución también de fiscal, ¿no? Que para que también paguen, ¿no? los que más emiten, ¿no? En ese sentido. Todo esto no lo digo yo, o sea, obviamente hay muchas propuestas encima de la mesa, pero que tenemos que pasar a la acción ya, de una vez por todas, para que sea realmente así. Lo digo en el sentido porque si no estábamos yendo mucho a la responsabilidad individual, a lo personal, cosa que a mí me parece interesante, pero que no solo, o sea, hay una cuestión pública de regulación, de concienciación, yo creo que la vamos tomando, ¿no? Que es el otro vector interesante de la concienciación a nivel social, que ya está aquí, digamos, que nos ha llegado, lo que llevan 40 años diciéndonos. Qué pena, por otro lado, que tomemos conciencia solo cuando tenemos una ola de calor en verano, ¿no? Y ni así, porque luego cuál es la principal cosa que hacemos, ¿no? Ponerles el aire acondicionado a tope, ¿no? Por lo cual es un pez que se muerde la cola. Pero bueno, en fin, que hay una cuestión de regulación que tenemos que abordar a nivel global y a nivel también local, ¿no? Y que tiene que pasar, sin duda, por superar este marco, ¿no? Pues, neoliberal o posliberal en ese sentido y atacar directamente una revolución fiscal. Pero sí, claro, si leen los periódicos y seguramente los leen, pues estamos lo que estoy diciendo yo parece muy revolucionario, a mí me parece obvio, pero bueno, pero no estamos ahí. Es que la OCDE lleva proponiendo una reforma fiscal verde desde los años 90. Pero nadie la ha abordado. Entonces, y además también cambiar la presión fiscal desde del trabajo a cuestiones ambientales. O sea, es que seguimos teniendo desgravaciones en empresas cuando compras vehículos. O a mí me llama mucho la atención también, porque el sector de la banca, que ahora tiene compromisos de lograr ser neutrales en emisiones de carbono en el año 2050, está ofreciendo a sus clientes todavía vehículos en renting diésel. O sea, en fin, hay muchas contradicciones, pero este verano salió una lista, o sea, un grupo de gente en Estados Unidos, un listado de todos estos multimillonarios que se dedican a viajar y un ejemplo paradigmático para mí es Al Gore, que claro, Al Gore habla de cambio climático pero va en su jet privado, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Toda esta cuestión y también todo lo que se está generando a nivel de medios del cambio climático, porque entonces hay como superstars, los influencers, en fin, y que se necesitan normas, estoy de acuerdo, pero que también recuerdo que tenemos normas desde el año 1972, que se celebró la Cumbre de Naciones Unidas de Medio Ambiente Humano. Desde entonces se han adoptado normas y normas y normas a nivel internacional, ambientales, internacional, regional, nacional, autonómico, local. El problema es que la mitad no se cumplen hay un déficit en la aplicación extraordinario, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, el derecho es papel hasta que no se aplica. Y yo quería... Sí. Bueno, sí. Pasamos a otra, Sí, porque había una pregunta, primero estaba él y luego te doy paso. ¿Camiseta negra? Sí, ahí. Buenas tardes. Primero, felicidades por la charla, ha estado muy bien. Y bueno, como estudiante, bueno, por suerte ya como graduado de Derecho y Ciencias Políticas, o sea, los dos cogéis una parte de lo que he estudiado por Políticas y Derecho. Mi primera pregunta sería, y es una pregunta que a mucha gente no le gusta, pero ¿la guerra de Ucrania puede ser un incentivo para las energías renovables? Porque mucha gente está hablando de si Ucrania servirá por lo del gas. Y la segunda es sobre los refugiados climáticos, que muchas veces hablamos de los refugiados climáticos como algo externo, pero en España ya hay refugiados climáticos. Y la despoblación rural, y no lo he vivido en primera persona, pero tengo muchos familiares de cerca, sobre todo en Teruel, las piedras que cayeron y que por desgracia mataron a una niña en la Bisbal de Empordà hace un mes aquí en Cataluña, y hace 20 años que las vivimos en Teruel. Y cada año, pues, llevamos 5 años seguidos sin poder recoger la cosecha. Y en España ya estamos sufriendo, y la desertización también. En el ámbito del derecho, ¿tenemos que redefinir lo que entendemos como refugiado para dar cabida a toda esta gente que huye de la pobreza causada
en cierta parte por el cambio climático? Ya tenéis dos preguntas. Vale. Aborda el tema de las migraciones. Sí, solo quería decir una cosa, porque va en relación a una cosa que quería preguntarte o preguntar o poner sobre la mesa mi temor, ¿no? En relación a la guerra de Ucrania, si puede ser una oportunidad para las renovables, ojalá. Pero es que estamos viendo justo lo contrario, y ahí es donde quería poner, en el sentido de que von der Leyen, sí, y estoy de acuerdo, que hizo las priorizaciones de la adaptación versus la mitigación, pero este repliegue hacia las energías fósiles, ¿no? Los combustibles fósiles en este caso, y la voluntad, ¿no? Ahí quizás tú sabes más, si quieres decir algo sobre el tema, ¿no? La voluntad de declarar, ¿no? Como energías verdes al gas y, y a ciertas combustibles fósiles que salió el otro día, ¿no? Al gas y al carbón, sí, creo que al carbón también. No, el carbón no. No, el carbón no, vale. Bueno, solo una pregunta, o sea, un comentario en forma de pregunta también para Ana, y en relación a la cuestión de refugiados climáticos. A ver, hay un debate jurídico muy interesante sobre la cuestión del concepto de refugiado climático, ¿vale? No voy a entrar ahí porque es realmente complejo, pero básicamente, ¿no? La cuestión de refugio, lo sabrán, es una figura de protección internacional para las personas que han sido perseguidas, ¿no? por cuestión de grupo étnico, de religión, de orientación sexual, tal. Esto es la Convención de Ginebra y yo lo que quiero decir ahí es que yo, por ejemplo, no me siento muy cómodo en el concepto de refugiado climático, porque primero invisibiliza a los desplazados internos, porque un refugiado normalmente tiene que haber pasado una frontera. Luego, por parte de estas personas normalmente no se consideran como refugiadas porque su Estado muchas veces sí que los quiere proteger, no los está persiguiendo, pero no puede hacer más en algunos casos concretos, con lo cual hablaríamos más de migración climática. ¿De acuerdo? Se están haciendo pasos para también darle una cobertura de protección internacional a esa migración climática. Si quieres saber más sobre eso, una persona que sabe mucho sobre el tema es Beatriz Felipe, que tiene un libro que se llama Migraciones Climáticas y hace, digamos, dilucida, disecciona este debate más jurídico sobre el tema. Luego hay otro libro que se llama Refugiados Climáticos, en este caso sí, de Miguel Pajares, que sí que hace una apuesta por ese concepto. Ya digo, yo no estoy del todo de acuerdo por matices, ¿no? Más jurídicos y por las propias voluntad de algunos de estos grupos que se desplazan de no ser victimizados o no ser contemplados como refugiados, pero lo que sí que estoy de acuerdo es que se tiene que dar una cobertura, ¿no? Legal, ¿no? De alguna manera, de la protección internacional a estas migraciones inducidas por el cambio climático. Bueno, sobre la cuestión de Ucrania, a ver, es una pregunta compleja en el siguiente sentido. A ver, cuando ha empezado la guerra en Ucrania estábamos en una transición, ahora sí voy a usar el adjetivo energética, porque tenemos unos objetivos en la Unión Europea y evidentemente no se puede cambiar el sistema energético de un día para otro, ¿de acuerdo? Y de hecho, bueno, debo decir que la organización donde yo trabajo, nosotros impulsamos en España, fuimos los primeros que empezamos a hablar del cierre de las centrales térmicas de carbón en el año 2015, de cierre de centrales térmicas de carbón en España, ¿no? Entonces todo el mundo decía que estábamos un poco mal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estás en una transición, la guerra en Ucrania no ha empezado cuando ya teníamos todas las renovables desplegadas, es decir, que el sistema energético todavía estaba operando con gas, ¿no? Y claro, no puedes cambiar, reitero, el sistema energético de un día para otro. Entonces, claro, Rusia es fuente, sobre todo para países como Alemania, de gas, y es que en Alemania se estaba utilizando el gas, y además el gas, bueno, se considera como una energía en transición. Por ejemplo, en España, una de las cosas que en lo que se está trabajando mucho a nivel internacional es que, bueno, con el gas que hay instalado se opere, pero que no se abran nuevas instalaciones de gas. Por ejemplo, en España tenemos muchísimo ciclo combinado que ha estado parado durante muchísimos años y que recibía pagos por capacidad, por estar ahí sin funcionar, ¿no? Y que ahora está, bueno, el precio del gas es increíble y que además es el que estaba poniendo el precio de todo el sistema energético porque es un mercado marginal, ¿no?
Entonces, pues lo que está haciendo la Unión Europea es impulsar el despliegue de las renovables para que sea más rápido. ¿Qué implica esto? Bueno, para empezar, en España se han tomado medidas, un Real Decreto Ley en el mes de abril, antes que en mayo la Comisión Europea presentara Repower EU, ¿vale?, en el que para acelerar el despliegue de las renovables lo que hace es que, claro, como los procesos de tramitación de los proyectos duran muchísimos años, pues ha reducido los trámites y en algunos casos, cuando se cumplen ciertas condiciones, no se llevan a cabo evaluaciones de impacto ambiental, sino un estudio de afecciones ambientales. Bueno, esto es, claro, las personas que trabajan en temas de protección de la naturaleza les parece algo horroroso. Entonces, ¿cómo equilibras todo esto? ¿Cómo lo equilibras? Porque, claro, hay que impulsar el despliegue de las renovables, pero claro, estamos en la transición. La Unión Europea ha propuesto también, la Comisión, mejor dicho, hacer que los países establezcan áreas favorables para, o sea, hagan planes con áreas favorables para las renovables, que se sometan esos planes previamente a evaluación ambiental estratégica y en esas zonas favorables, cuando se haga un proyecto, no habrá que hacer una evaluación de impacto ambiental. Claro, la evaluación de impacto. Entonces, para poder hacer un despliegue de renovables, porque algo de gran capacidad se necesita, o sea, el autoconsumo es muy importante, pero algo se va a necesitar de grandes infraestructuras también, ¿no? Entonces, es complicado. ¿Qué pasa? Pues que la Unión Europea está buscando alternativas, que se han encontrado nuevos mercados. España, bueno, Argelia, luego la Unión Europea, Noruega, el gas natural licuado que viene en barcos desde Estados Unidos, ¿no? Porque hay que buscar otras fuentes, hay que diversificar. Si no hubiera habido guerra en Ucrania, seguiríamos utilizando, o sea, Alemania y los países nórdicos de Europa seguirían utilizando el gas de Rusia, porque no teníamos una transición acabada, no habíamos llegado a un modelo 100% renovable. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que dice que se está olvidando la lucha contra el cambio climático, porque se están buscando alternativas, pero es que sí, o sea, no podemos cambiar el modelo de un día para otro, entonces, o paramos la actividad, o sea, eso sí, se puede parar la actividad. Entonces, se para la actividad y ¿qué sucede? Pues que puedes tener movimientos sociales muy graves, ¿no? O sea, que es una pregunta muy importante que planteas, pero que yo no tengo una respuesta clara, porque la situación no es... Y, por ejemplo, en España se ha decidido, había procesos de cierre de centrales térmicas de carbón, y hay muchas que se han cerrado, pero, por ejemplo, una es Aspontes, que el propietario es Endesa, en Galicia, que había solicitado el cierre. Y entonces van a cerrar 2 grupos, pero van a dejar como alternativa, o sea, 2 grupos más todavía no los van a cerrar por si se necesita este invierno, pero la idea es cerrarlas, o sea, la idea no es perpetuarlas. ¿Qué pasa en Alemania? No, es que en Alemania se vuelve al carbón. Vale, a ver, entonces en Alemania no se usa nuclear. O sea, a ver, entonces, ¿qué se usa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo también pregunto, ¿qué hacemos? De crecer, bueno, tiene que ver, estamos entroncando pero todas de las crecer preguntas. es un proceso. No, totalmente, estoy de acuerdo. Es un proceso que tenemos que empezar desde ahora, pero que no vamos a llegar este invierno. Pero esta cuestión que te preguntaba, ¿no? De la comisión, ¿cómo ha quedado realmente? La taxonomía, sí. La taxonomía, de acuerdo. Bueno, la taxonomía es una clasificación de actividades, actividades sostenibles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, no clasifican lo verde, no es una clasificación verde, es una clasificación sostenible. Entonces, desde mi punto de vista, si hablamos de sostenibilidad, hablamos también de aspectos sociales y ambientales, ¿no? Disculpad. Entonces, la Comisión lo que ha hecho ha sido aprobar un acto de aplicación en el que permite, o sea, califica de sostenible la nuclear y el gas, pero bajo ciertas premisas y condiciones muy estrictas de cómo es las emisiones, o sea, para que puedan, la taxonomía clasifica esas actividades para que luego cuando proyectos salen al mercado puedan encontrar financiación, porque esto forma parte de un plan de finanzas sostenibles de la Unión Europea, ¿no? Entonces,
Claro, la cuestión está en que si se cumplen esos requisitos que son tecnológicamente complicados, ¿no?, pues se puede calificar, pero que además hasta el año 2045, o sea, hay fechas topes también, porque reitero, estamos en una transición. Entonces, para reducir las emisiones en el año 2030 en un 55%, pues ¿se podrá lograr todo con renovables? Bueno, ¿Tenemos los minerales críticos suficientes? ¿Se puede mejorar en la construcción de pequeñas centrales nucleares? Hay gente, bueno, James Lovelock, que es el impulsor de la teoría Gaia, que acaba de fallecer este verano, en los últimos años de su vida, decía que quizá una solución durante un periodo es la nuclear. Yo no lo sé, porque tiene el problema también de los residuos, pero es que a mí los planteamientos categóricos de el sí y el no, yo me muevo como Aristóteles en el término medio, ahí, porque no sé. Porque intentamos analizar la complejidad de los fenómenos. Claro, el tema es muy complejo. También muy reitero, yo soy jurista especializada en temas ambientales, que he tenido que estudiar y analizar muchísimos temas técnicos, de biología, de todo, de ingeniería, para entender mi trabajo y poder hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero claro, aquí este debate también tendría que haber gente especialista en uranio, en energía, ¿sabes? No me quiero pronunciar, yo solamente apunto que no es una pregunta que yo pueda decirte, o yo te puedo decir sí o no, está horrible o está muy bien. No, tampoco. O sea, entiendo. También es cierto que estoy de acuerdo que podría haber una persona con una visión más técnica, pero sí que es verdad que también a veces tienen cierto determinismo las proyecciones que realizan, ¿no? Las ciertas disciplinas. Más categóricos. Son más categóricos, por ejemplo, cuando hablan de colapso, ¿no? Y luego, claro, los fenómenos sociales son mucho más complejos, ¿no? Yo vengo de las ciencias sociales, obviamente, como se ha visto. Con lo cual, claro, ahí también está bien la transdisciplinariedad en ese sentido que teníamos que conseguir, porque al final, si no, cada uno con su cajón desastre. Pero sí que es verdad que solo un debate técnico, tampoco. Claro. Tampoco porque se olvidan o ignoran o obvian muchísimas otras cuestiones, ¿no? Y eso, de hecho, es uno de los factores clave. Yo creo que hemos llegado, tanto sea para el decrecimiento, sea para la transición ecológica o para el modelo que sea, tiene que haber una transdisciplinariedad, diferentes enfoques, ¿no?, que evalúen o analicen, ¿no?, los diferentes fenómenos sociales, socioeconómicos, políticos, porque tienen mucho que ver, están completamente interseccionados, ¿no? De hecho, el proyecto en el que del que he hablado, ¿no?, un poquito, de Cascades, es un proyecto completamente liderado por climatólogos, por ciencias duras, digamos, y nosotros hemos hecho un estudio de caso desde unas ciencias más sociales, ¿no? Pero es muy difícil, por eso a veces la transdisciplinariedad es lo bueno es que no somos políticos y no tenemos que decir sí o no, bueno o malo. O sea, no. Además es lo que dicen, ¿no?, que los políticos siempre tendrán a un científico que diga una cosa, a otro que diga otra y a otra que diga otra. Porque a veces decimos, hay cosas que sí que hay consenso científico, pero muchas veces no. Con lo cual, a veces para petarse, no, es que los científicos dicen, bueno, ¿qué científicos, no? ¿Y cómo? Claro. Voy a dar paso a... Había por aquí primero ella y después... ¿O estaba el primero? ¿A usted no le he visto? Bueno, dos últimas preguntas y ya cerramos. Les pido brevedad para que así tengamos tiempo de hacer las dos. Declaratoria respecto a la primera afirmación que ha hecho la primera ponente del tema del agua y los altos del Golán. Esto históricamente no es cierto. La guerra de los 6 días fue una agresión de los países árabes a Israel, y si Israel, con los kibbutz y los kibbutz que tiene abajo en el mar de Galilea, fue una agresión clara y contundente y sin más, históricamente. No es que yo tenga la razón, pero vamos, es desmentir la afirmación que ha hecho la primera intervención. Luego, el tema del cambio climático. Hombre, me parece que el cambio climático, a mediados del siglo XX, cuando todo funcionaba en la Europa del primer mundo, del mal llamado primer mundo, es decir, Europa, Estados Unidos, en fin, y los países soviéticos o del Pacto de Varsovia,
funcionaban con carbón. Cuando aquello no es que no fuera el cambio climático, aquello era el desastre padre, y nunca mejor dicho. A ver, el tema del cambio climático es la excusa, la gran excusa para que, por ejemplo, el tema del gas y del carbón y del petróleo, que ya está que no quedan recursos a nivel planetario, y no lo digo yo, esto lo dicen los informes de científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la guerra en la criminal guerra de Ucrania, en la cual no hay un agresor solo, no hay un agresor, Rusia, Estados Unidos, Europa, Japón, China, la están manteniendo. Es decir, llevamos 6 meses de criminal guerra, pero luego la consecuencia de decir las partes, el África, oiga, la hambruna que se está pasando en el África por no recibir el grano de un productor que es como el Castilla y La Mancha o Castilla y León, es el granero de España, Ucrania es el granero del planeta. Entonces, yo creo que el cambio climático, y es una afirmación contundente, es decir, es la gran excusa y la gran mentira. Es decir, se ha cuestionado aquí el tema el modelo productivo. Hombre, claro, yo no voy a esmentar la sociedad capitalista, pero ya lo he dicho. Mira, pues por dónde, pero es la sociedad capitalista. Es decir, la de los grandes intereses petroleros, energéticos y de todas maneras. Pero no por el tema del Al Gore o del Leonardo DiCaprio que va a buscar restos con su jet privado. No. Es decir, vamos a ver, y el decrecimiento, el famoso decrecimiento, sí, pero hay otras cosas mucho más importantes. Y el cambio climático, a mi entender, es la gran mentira del siglo XXI. Y con esto nos mantienen un poco así en el absurdo, ¿no? En la tontería. Porque la pobreza, la miseria, las hambrunas que padece y hay un ponente aquí de CIDOB, ¿no?, que dice que trabaja en el tema de Nigeria. Es decir, por favor, no solamente África, sino el sudeste asiático, Disculpe. etcétera, etcétera. Ya está. Solamente Les doy paso por si le quieren comentar algo de lo que ha dicho. Silencio, por favor. No cal. Silencio, por favor. No sé si queréis... Silencio, por favor. No cal. No sé si queréis comentar algo a lo yo es que me manejo con datos científicos, ¿no? Entonces se ha analizado, hay registros de temperatura, hay registros de la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera y son con los temas que son datos, ¿no? Entonces es con lo que y no tengo mucho que comentar más de lo que he dicho previamente. ¿Algo? ¿No? De acuerdo. Sí. Te traen el micro. Hola. A ver, muy breve. Un poco, quizás eso es algo que ya lo habéis comentado, ¿no? Pero es que yo soy un poco pesimista en cómo está evolucionando todo, porque veo que el cambio climático va a un ritmo muy distinto a todas las intervenciones que se están haciendo a nivel de regulación internacional, a nivel de las convenciones. A ver, hace muchos años que se sabe que existe el cambio climático y que hay que hacer algo. Ya lo tenemos aquí y va mucho más rápido de todas las acciones que se están intentando poner. Incluso estamos retrocediendo, lo estamos viendo con lo de la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, todo el plan que teníamos en Europa está retrocediendo, por mucho que se diga que no. O sea, y en Estados Unidos están extrayendo gas mediante el fracking. O sea, entonces, bueno, quisiera saber un poco cómo lo veis vosotros, si vamos a tener solución o todo lo que se está haciendo va a tener poco impacto en el cambio climático, porque eso sí que ya lo tenemos aquí, va mucho más rápido de todas las resoluciones. Por ejemplo, la asamblea que comentabas en Egipto en noviembre, que decían que iban a dar no sé cuántos millones a los países en desarrollo para el 25. A ver, es que son lentos, o sea, la burocracia va muy despacio, ¿no?, en relación a lo rápido que va el cambio climático.
poco era esto. A ver cómo lo veis vosotros. Bueno, yo puedo decir que se están dando pasos importantes porque, a ver, el primer informe del panel se podía haber hecho mucho más rápido, estoy totalmente de acuerdo, porque el primer informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, publicado en el año 1990, ya establece muchas de las consecuencias que estamos viviendo hoy. Pero claro, pues la sociedad no hacía caso a esto. O sea, en general, ¿eh? Esto es un informe que me tuve que estudiar para un examen cuando yo era estudiante, ¿no? Y además que fue lo que dio pie a que se firmara la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Entonces, durante décadas nadie le preocupaba esto, pero ahora hay una grave preocupación. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se están tomando medidas, o sea, se está desplegando renovables de una manera, se están tomando medidas normativas también para facilitar el despliegue de las renovables, para impulsar otras formas de movilidad, ¿no? Se está haciendo muchas medidas. Entonces, ¿qué pasa? Que también hay en la atmósfera la presencia de CO2 que hay va a tardar muchos años en desaparecer. Por eso también es importante la innovación, el desarrollo tecnológico, porque es importante también capturar carbono, el carbono que está en la atmósfera. Y en esto hay también avances, ¿no? Entonces, yo siempre prefiero ser optimista, porque si entro en el pesimismo, pues ya no voy a hacer nada, ¿no? Entonces, creo que hay proyectos es que eso es otra de las cuestiones que pasa también hoy en día en los medios de comunicación, que solo se trasladan las cosas, que hay cosas que están pasando que están mal, pero también hay cosas que están pasando que son buenas, porque hay proyectos de investigación que están haciendo cosas muy interesantes. Con la economía circular también se está avanzando mucho. Y si nos damos cuenta cómo se ha avanzado con la tecnología, en el año 2007 salió el primer móvil que era smartphone. Es que no nos podíamos ni imaginar la revolución que se iba a generar, ¿no? Entonces, de hecho, los cambios son muy acelerados en la actualidad. Yo creo que va a haber también cambios o tecnologías que ahora no podemos imaginar que nos van a ayudar, ¿no? Ahora bien, yo no sé, no tengo una bola de cristal, yo no sé si vamos a ser capaces o no de lograr estabilizar el incremento de la temperatura en 2 grados. Parece que los datos hoy, a fecha de 2022, con las medidas, lo que ha dicho la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, lo que hay ahora sobre la mesa lo incrementaríamos 2,4 grados centígrados. Entonces, yo creo que también de aquí a 5 años otros países que tienen que tomar medidas más contundentes, que son grandes emisores como China, también van a poder reducir sus emisiones y luego también hay que adaptarse, o sea, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, entonces estamos en un proceso, pero no nos fijemos exclusivamente en lo malo ni exclusivamente en lo bueno. O sea, veamos a ver dónde podemos encontrar un espacio por el medio para poder transitar de la mejor forma posible a lograr un desarrollo que sea armonioso con el planeta. Oriol, y ya breve porque estamos ya Sí, no, fuera muy de rápido. tiempo. Hay una corriente científica de ciencias puras que considera que vamos hacia el colapso, ¿no? Los colapsistas. Con lo cual, yo creo que el colapso es una posibilidad, pero está en nuestra mano que lo sea o no. Quiero decir, ahí sí que es una visión esperanzadora, o sea, quiero decir, no está todo predeterminado, no podemos ser deterministas en ese sentido, hay un cierto margen y hay cierto margen y eso tiene que ver con nosotros, ¿no? Con la movilización ciudadana, con la presión hacia nuestros líderes, con nuestro consumo responsable, quiero decir, hay cierto margen, porque si no caemos en el desánimo y puede ser desmotivador, ¿no? Y podemos caer en otras opciones reaccionarias, ¿no? Incluso de ecofascistas, ¿no? Es decir, de sálvese quien pueda, ¿no? Es que eso está también, y bueno, y lo estamos viendo en Italia también, que Meloni en este sentido no es negacionista del cambio climático, pero también aboga por seguir con el modelo actual socioeconómico. Es decir, el colapso puede llegar, pero dependerá de nosotros también, de lo que hagamos en ese sentido. Con lo cual, siempre visión optimista y esperanzadora, porque si caemos en el desánimo, nos han vencido desde ya.
Pues es un mensaje muy bonito para terminar. Bueno, agradecerles la asistencia. Si tienen alguna cosa más, quizá pueden acercarse a los ponentes y preguntarla en plan más personal. Y bueno, de nuevo, gracias y esperamos verles en otras charlas del ciclo. Gracias.